7:01 de la mañana, vamos a conversar ahora con Miguel Ángel Pérez Pirela, nuestro primer invitado de hoy. Es doctor en filosofía política, PhD, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de La Iguana TV. Lo tenemos vía Zoom. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, Miguel Ángel, creo que a estas alturas es obvio que desde mucho antes de México ya el gobierno y la oposición venían conversando. En estos primeros pasos del diálogo formalmente instalado allá, ¿qué destacarías? ¿Hay logros que resaltar? ¿Cómo has visto a las dos representaciones? ¿Qué pones en relieve? Bueno, lo primero que hay que decir es que, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que vemos en México es simplemente la punta del iceberg de un proceso de conversaciones que efectivamente ya tenían tiempo realizándose con la mediación de Noruega, pero también dentro de la misma lógica política venezolana. ¿Por qué digo yo esto? Porque no se puede hablar de una oposición, se tiene que hablar de oposiciones, y hubo pasos antes de llegar a México. Estos pasos, por ejemplo, tienen que ver ya con la división, la bifurcación que se dio dentro de la oposición, cuando una parte de ella fue a las elecciones, recuerdas tú, a las elecciones legislativas. Cuando se va a las elecciones legislativas, ya se da un primer paso en la democratización de la oposición. Pero otra oposición, desgraciadamente, hasta hace poco, hasta sentarse en México, se mantuvo dentro de una lógica, disculpa aquí, tengo a mi gato que está tratando de subirse a la mesa, mi gato Félix. Él siempre interviene en nuestras entrevistas. Y los pajaritos, mira, y los pajaritos están muy activos también. Y los pajaritos, están las guacamayas, que nosotros en Maracaibo le llamamos guacamayos. Aquí está Félix, mi gato Félix y mi perrita Estelita, están tratando en la conversación. Y yo tratando de que no entren en la misma, pero ya fracasé. Si se meten no importa, si se meten no importa. Bueno. Hay otra parte de la oposición que desgraciadamente había tomado el camino de los bloqueos, de las sanciones. ¿Recuerdas tú de la intentona de golpe de Estado allá en el puente, en el elevado de Altamira? Trataron de realizar intentos de magnicidio aquí en la avenida Bolívar, confesado por ellos después a CNN en español. Esta oposición fracasó en sus intentos de desestabilización. Sobre todo el fracaso viene acelerado por la pérdida de la presidencia de Donald Trump, la llegada de Biden. Llegan nuevos y buenos aires en la diplomacia que se está dando en la región. Y esta oposición, al fracasar, se une a esta conversación, en realidad porque no le queda otra opción, hay que decirlo, en realidad porque no le queda otra opción. Y en ese momento confluye entonces esa oposición democrática que ya tiene curules en la Asamblea Nacional, con esta oposición golpista y desestabilizadora, y gracias al cielo para los venezolanos y las venezolanas, estas oposiciones acceden a un nuevo proceso de diálogo. Y aquí entonces, después de hacer este resoconto histórico, historiográfico, puedo decirte que en el momento en el cual se sientan las oposiciones y el gobierno, ya el hecho de que se sienten es una muy buena noticia para Venezuela, porque recojo entonces tu pregunta. Esto es una especie de llegadero de un proceso de conversación y de diálogo, y aquí yo quiero decir algo, Eduardo, que acaso pocas veces se dice. Esta conversación en México no es solamente la llegada de un proceso de los políticos, sino también, y no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo,
de un proceso también de diálogo entre los venezolanos y las venezolanas. Venezolanos y venezolanas que estamos aquí en Venezuela, chavistas, independientes y opositores, y que también creo que desde el punto de vista sociológico se ha dado en los últimos años también una especie de encuentro entre nosotros los venezolanos y venezolanas, una especie de diálogo que ha hecho implotar las necias y permíteme la expresión, estúpidas diatribas políticas por las cuales un chavista y un opositor hasta hace poco eran poco menos que enemigos de guerra, ¿no? Yo creo que los venezolanos y las venezolanas en su gran mayoría nos pusimos a trabajar, nos pusimos a preocuparnos también por tejer nuevos lazos y tengo la intuición de que eso también ha hecho cambiar mucho al país y le ha dado una especie de nuevo empuje, de nuevo aliento para tratar de dedicarle menos tiempo al divisionismo, a las separaciones y a la pelea entre venezolanos y unirnos en pro de una causa común. Y por ejemplo, el tema de los deportistas, de los logros que hemos tenido nosotros con estos jóvenes deportistas, de esta nueva generación de deportistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ha sido, Eduardo, y así lo siento yo también, una especie de coronario, ¿no? También de esta conversación nacional para sacar, hermano mío, el país adelante entre todos y todas. Fíjate, Miguel Ángel, muy interesante todo lo que tú estás diciendo. Incluso yo comentaba en estos días que Daniel Ders, que parece Drupi, lo digo con mucho respeto porque aparece por todos lados, le ha dado un gran mensaje al país, porque ha estado en todas partes, digamos así, con todo el mundo. Y hace poco yo analizaba una fotografía que publicó Héctor Rodríguez junto a él. Y me dediqué a leer los comentarios y ni un solo comentario ofensivo ni negativo hubo a propósito de una fotografía que ha podido despertar reacciones encontradas en condiciones, digamos así, naturales en Venezuela. Ahora, yo quiero que al regreso hablemos de la popularidad de nuestros políticos, de la muy mencionada conexión de los políticos con la gente. Porque se dice que a este diálogo la oposición o las oposiciones asisten con la gran fortaleza a su favor de las sanciones. Hay quienes dicen que esa es su única fortaleza. ¿Cuál es el interés de Nicolás Maduro de ir a ese diálogo? ¿Y de qué manera, pasando incluso por el 21 de noviembre, los políticos de todas partes en Venezuela pueden reconectar con las necesidades de la gente? Una gente que, como tú lo has dicho, está demostrando liderazgo, está demostrando valentía, ganas de trabajar y de salir adelante en este país. Entonces me gustaría que al regreso entráramos por ese punto de análisis. Miguel Ángel Pérez Pirela, vía Zoom, en nuestra primera entrevista del día de hoy. Amigos, manténganse allí delante del televisor, pegaditos en la radio y también en las redes sociales. Bueno, Miguel Ángel Pérez Pirela, entusiasmo para participar el 21 de noviembre, entusiasmo por la política, entusiasmo para participar y decir, bueno, voy a votar por esta alternativa. La posibilidad de que Venezuela rescate el valor del voto, votar a favor de, no utilizar el voto como una herramienta de desquite, de castigo. ¿Cómo ves el panorama a propósito del paralelismo entre lo que ocurre en México, en Venezuela, alrededor del diálogo y este camino corto al 21 de noviembre? Bueno, en ese proceso del cual yo te hablo con mucho optimismo, ese proceso de reencuentro entre los venezolanos, ese proceso de encendido de los motores productivos de Venezuela, y no estoy hablando yo de la macroindustria ni de la macroempresa, no, estoy hablando de los venezolanos y las venezolanas que desde muy temprano se levantan para hacer país. Tú me hablabas del ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel Ders. Yo te puedo hablar también del ejemplo, bueno, que además yo veo en tus redes, Eduardo, muy activo,
de muchos venezolanos y venezolanas, emprendedores, trabajadores, que desde muy temprano están dialogando, están hablando, están construyendo país. Por eso te hablo yo de un proceso que nos ha costado mucho, además, que nos ha hecho madurar mucho. Mira, el tema tú me hablabas de la oposición que tiene como fortaleza, o las oposiciones, o la oposición extremista, las sanciones. Imagínate tú qué triste que una parte, es solo una parte, porque es la parte extremista de la derecha, no es ni siquiera toda la oposición, tenga como fortaleza las sanciones contra el pueblo venezolano. Eso lo repudia todo el pueblo venezolano. Ahora, el próximo paso para responder a tu pregunta de esa Venezuela que parece haber despertado, que está dialogando cotidianamente, es traducir eso en votos. Y esto es un elemento fundamental. Es no dejar despolitizarse y esto lo digo yo como una crítica, por el desprestigio, desgraciadamente, de una clase política, venezolana. Por el desprestigio, desgraciadamente, o la impopularidad de algunos políticos de lado y lado, recordemos que nuestra Constitución, Eduardo, y esto es muy importante, por aquí tengo al gato Félix tratando de sabotear las cámaras. Vamos a ver. Aquí, él quería hacer protagonista. Eso. Muéstralo. No, esto es un malcriado, peor que tú mismo. De hecho, ya llegó Estelita, la perrita aquí la tengo, mira, se ve la colita celosa. Ellos querían estar aquí. Qué bueno. Yo sé que eres amante de los animales. Así es. Entonces, somos. Además, yo te estaba diciendo que entonces tenemos además que respetar nuestra Constitución, que habla de una democracia participativa y protagónica. Y esto no es cualquier cosa. Es decir, los venezolanos y las venezolanas, por más decepciones que podamos tener de los políticos, de un lado y del otro, no estoy ni siquiera yo tildando, por más que nos hayan castigado con sanciones, por más que nos hayan castigado con bloqueos, no podemos desesperanzarnos, no podemos desmovilizarnos, no podemos despolitizarnos. Tenemos que honrar nuestra Constitución, nuestra democracia participativa y protagónica, y saber, y con esto termino de responder a tu pregunta, que la solución a los problemas económicos en Venezuela, y yo no me cansaré de decirlo, es una solución política. Venezuela es un país rico, de gente pujante. Nuestro problema no es falta de materia prima, no es falta ni siquiera de dinero, no, nuestro problema en estos momentos es el desencuentro político. A partir del momento en el cual nosotros nos arreglemos políticamente, inmediatamente la economía va a terminar de dar el salto que todos estamos esperando. Ahora, ¿cómo nos arreglamos nosotros políticamente? No entre políticos matándose o declarándose la guerra, no con sanciones, no con bloqueos, no con golpes de Estado, no con intentonas de magnicidio, no con intentonas de intervención, no con regalar nuestra Guyana Esequiba a cambio de... No. Los problemas políticos se arreglan votando. Los demócratas, las demócratas, este es un pueblo democrático en su esencia, sabe que los problemas políticos se arreglan votando, y tenemos en pocas semanas una grandísima oportunidad de comenzar a arreglar la política en Venezuela y de colocar las cosas en su lugar. Y eso lo puede decidir única y exclusivamente la voluntad del pueblo venezolano. Miguel Ángel, ¿qué espacio podría llegar a ocupar, cómo ves tú esa perspectiva, la figura del referéndum revocatorio el próximo año? ¿Qué crees tú que puede pasar en el plano de los acuerdos en cuanto a la lucha política en sí? Porque además el 2024 está mucho más cerca de lo que la gente se imagina. Es decir, al final aquí hay un compromiso de los políticos con el liderazgo, con el hecho de ser reconocidos. ¿Cómo crees tú que se pueden ir decantando estos episodios históricos que tarde o temprano tendremos que asumir en Venezuela? Bueno, yo no milito en la oposición venezolana, pero sí le puedo decir a la oposición venezolana o a las oposiciones venezolanas, pero sobre todo a esta oposición radical de las intervenciones, de la injerencia, de las sanciones, de los bloqueos,
de que yo levanto la mano y por arte de magia o por arte de Trump soy presidente o pseudo presidente. Yo le digo a esa oposición, que es la parte política que falta por venir al juego democrático, que hagan uso, por Dios santo, de los instrumentos constitucionales, de los instrumentos políticos que tenemos los venezolanos y las venezolanas, y que además votamos, porque esta constitución la votamos en una gran mayoría. Y dentro de estos instrumentos está el referéndum revocatorio, y dentro de estos instrumentos está la posibilidad de acceder de forma democrática y no con revanchismos golpistas, acceder a alcaldías, acceder a gobernaciones. El problema, Eduardo, querido hermano, el problema es que hay una parte extremista que ya está refutada, rechazada por el 80% de los venezolanos, y que muchos de ellos están en estos momentos autoexiliados en el extranjero. Quiere llegar al poder ya y porque sí, quieren que en un baño de sangre y con tanques y aviones gringos se les coloquen Miraflores. Señoras y señores, ahí tienen un referéndum revocatorio, ahí tienen la oportunidad de, previo al referéndum revocatorio, tomar alcaldías y gobernaciones. Es decir, un poco de paciencia. Además, la oposición demostró en el 2015 que cuando se organiza, cuando se une, puede ganar nada más y nada menos que una amplia mayoría en el poder legislativo. ¿Qué hicieron con esa mayoría? Le declararon la guerra al presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y le dijeron, recuerda tú a Ramos Alú, que en pocos meses iba a salir. Ese no es el rol de un poder legislativo, no es darle golpe de Estado a un poder ejecutivo. Entonces, tú me preguntas por el referéndum revocatorio y yo te respondo. Constitucionalmente, la oposición o las oposiciones, si dejan el camino de la violencia y del chantaje con sanciones al pueblo venezolano, pueden acceder tranquilamente a un número importante de alcaldías, a un número importante de gobernaciones, y eso puede servir como una plataforma para irse a un referéndum revocatorio. Como tú decías, además, el 2024 está a la vuelta de la esquina. Y ya, y esto tiene que quedar claro para los venezolanos y las venezolanas chavistas, independientes y opositores, y ya el hecho de que las oposiciones se hayan sentado con el gobierno en México es una legitimación de facto gigantesca de Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Miguel Ángel, siempre interesante escucharte, te agradezco mucho estos minutos, espero que pronto retomemos las conversaciones, un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Eduardo, a ti, bueno, y a todos los usuarios y las usuarias que hasta ahora tuvieron la paciencia de ver. Cuídense mucho. Hasta pronto. Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de La Iguana TV. Definitivamente no podemos apartarnos del compromiso que tenemos como ciudadanos, como venezolanos, ante los llamados que nos hace el país en cualquier proceso electoral, en nuestra conducta ciudadana, en nuestras obligaciones y deberes. Ser realmente un venezolano consciente de inclusión, construcción y solución. Ser parte de una Venezuela en paz. Es la tarea que tenemos todos. A la pausa.